dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Nuevamente el versículo 18: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Amén. Entonces, ¿se acuerdan cuando la gente llegó al bautismo de Juan el Bautista y le preguntó: ¿eres tú el profeta? ¿Se acuerdan? ¿Qué respondió Juan? No lo soy. Por mucho tiempo yo no entendía esto. Yo decía: pues es el profeta. Juan es el profeta. Juan el Bautista era un profeta. Y el profeta de Isaías capítulo 44, voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto nuestro Dios, todo valle sea alzado, bájese todo monte collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y Jesús habló eso de Juan. Y yo me preguntaba: ¿por qué Juan declaró: yo no soy el profeta, yo soy una voz que clama en el desierto? Dice que no soy, luego dice que es el profeta, al decir que es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Lo que pasa es que Juan entendía de qué profeta estaban preguntando. Vamos a tratar de no moverle demasiado al sonido, porque ya estoy grave, ya estoy arriba, ya estoy abajo. Sí, se bajó aquí horrible y de repente ya no me escucho ahora. Sí, bueno, sí, 1, 2, 3, probando. Gracias. Déjale como estaba. Ya me había acostumbrado. Entonces, pero Juan entendía que ellos estaban preguntando: ¿eres tú el profeta? O sea, el Mesías. Porque el Mesías era el profeta. Era el rey, sacerdote y profeta. Y él dijo: no lo soy. Moisés había declarado: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién fue Moisés? Fue un varón profeta. ¿Cuál fue la característica de Moisés? Él escuchaba directamente de la boca de Dios las palabras y las transmitía al pueblo. Ahora, Moisés estuvo tan cerca de la presencia de Dios y por tanto tiempo que cuando baja la segunda vez de estar 40 días allá con el Señor, ¿cómo baja? Su rostro resplandece y se tiene que poner un velo por causa de la gloria de la que se empapó, ¿verdad? Pero Moisés siempre habló lo que escuchó de Dios. Y Moisés dice: un profeta de en medio de tus hermanos te levantará el Señor. Versículo 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sería un profeta al cual todo mundo tendría que oír y obedecer. Ahora vamos ahí a Hechos capítulo 3, 22. Vamos a leer desde el 19. Hechos 3, 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesús Cristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí,
A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Samuel, Daniel, Ezequiel, todos ellos portaban la voz de Dios, portaban las palabras de Dios. Ezequiel, él dijo: la mano del Señor fue muy poderosa sobre mí y me agarró de los cabellos. ¿Se acuerdan de esa porción de Ezequiel? Me tomó por los cabellos y me llevó en el espíritu hasta Jerusalén. Estaba deportado allá, ¿verdad? Y en el espíritu lo lleva hasta Jerusalén, a un monte, y me mostró el templo y me dijo: mide y pon esto y transmíteselo al pueblo. Eran llevados en visión, recibían la palabra. Jeremías, cuando está hablando con Ananías ahí en el capítulo 28 de Jeremías, él da una palabra profética, viene el falso profeta a decir una palabra de mentira. Jeremías dice: bueno, si es verdad, se va a cumplir, y se va regresando y dice: vino la palabra de Dios sobre mí. Y me regresé y me dijo el Señor: papá, así, 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 y en este año vas a morir. Y en 2 meses se muere. El profeta mentiroso. Cuidado con las profecías de mentira. Pero el profeta era el que poseía la palabra del Señor. Jeremías le dice a Baruch: escribe. Dios le dice a Jeremías: vuelve a escribir todas las palabras que yo te di desde el principio hasta ahora, y haz que Baruch las escriba y que la lea en la casa del Señor. Y así lo hace, y la gente empieza a escuchar, y los oficiales y los nobles del rey Josías, ahora ya me acordé, me vino después de tiempo Josías, escuchan la palabra y dicen: esto es poderoso, esto es horrible, tiene que escucharlo el rey. Y hacen que lleven el escrito delante del rey, y el rey está en su casa de invierno calentándose enfrente de la brasa, y empiezan a leer la profecía, y él la rompe en pedazos y la quema, y mandan perseguir a Jeremías, que ya estaba escondido. Y Dios le dice a Jeremías: vuelve a escribir otra vez en otro rollo las palabras. Y el Señor añadió otros juicios. Y después de esto son llevados al cautiverio por no escuchar la palabra del Señor. Esos eran los profetas. Tenían la palabra del Señor para enderezar los caminos, para volver al pueblo a Dios. Pero Hebreos comienza de una forma espectacular. Ve conmigo a Hebreos capítulo 1. Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 1. Los de Luján no responden, Los de San Juan sí respondían. Ay, les voy a meter competición ahí. Por los profetas. La ley de Moisés, los profetas, como los conocemos, mayores y menores, todos hablaron de parte de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Cristo, el profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escucha, las palabras de este profeta, el Cristo, sus palabras son las que sostienen todas las cosas. No es cualquier palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el Cristo, es el verdadero profeta. Vamos a Juan 14.
versículo 6. Todos lo conocen, ¿verdad? Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el verdadero profeta, la voz del cielo en la tierra, quien tiene palabras que dan vida, porque Él es la verdad. Dice la palabra en Lucas 7:16 que la gente decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Reconocían que era un hombre, un varón profeta. Lucas capítulo 24, versículo 19. Los dos hombres camino a Emaús le dicen al extranjero que caminaba con ellos, que en realidad era Jesús y no podían verlo, le dicen: ¿no has sabido de lo que ha sucedido en Israel? De Jesús, varón profeta. Reconocían que era profeta. La mujer samaritana está hablando con él y le dice: es que ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros aquí. Y Jesús le dice: mira, la salvación viene de los judíos. Y empieza a hablar con ella: tú tráete a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer le dijo: me parece que eres profeta. Y la mujer dice: sé que el Señor enviará al Cristo, el cual nos revelará todas las cosas. Y el Cristo estaba enfrente de ella, manifestándose como el profeta, que no había nada oculto delante de él. Jesús es el profeta. Hay un momento en la historia del ministerio de Jesús donde él está siendo seguido por mucha gente. Acaba de alimentar a 5,000 personas. Y acuérdate, seguían a Jesús según la carne. Lo dice 2 Corintios 5. Dice: si a Cristo conocimos según la carne, así no lo conocemos más así. Lo vamos a leer después. Los seguían según la carne. ¿Por qué? Porque los alimentaba. Aquí está la alimentación de los 5,000. Y se suscita después de la alimentación de los 5,000, ¿verdad?, que anda sobre el mar. Y la gente empieza a buscarlo. ¿Por qué? Porque quieren comer más. Así de simple. Y él empieza a hablar del pan de vida que descendió del cielo, diciendo que él es el pan. Pero en un momento dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, y el que no come de esta carne y bebe de esta sangre no tiene vida. Y todos dijeron: ¡epa! Se te está zafando ya el tornillo. Porque era canibalismo lo que él estaba hablando. Después se les dijo: las palabras que yo os he hablado, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estaba hablando cosas espirituales, estaba hablando de su muerte y resurrección, estaba hablando de su sangre que expiaba el pecado. Y la gente no lo estaba entendiendo. Pero dice que desde ese momento muchos comenzaron a dejarlo y abandonarlo. Aún gente que lo seguía, de los discípulos, se retractaron y se fueron. Y el Señor se molesta. Y dice la palabra en Juan 6, versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y luego el versículo 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? La respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verdadero profeta. Verdadero profeta. Amado, es el tiempo de que los púlpitos se vuelvan a llenar de palabras de vida eterna, no de mensajitos, no de modas teológicas, no de cuentitos y de fábulas. He escuchado predicaciones que nunca usan la palabra y se ponen a contar historias. Y no que esté prohibido contar alguna historia, estoy hablando de que
las palabras de vida eterna se han sumido de los púlpitos. Porque ¿cómo vamos a tener palabras de vida eterna si no hablamos de aquel que es la palabra de vida eterna, que es Cristo, el verdadero profeta? Nuestras predicaciones, nuestros temas, todo lo que hablemos, hay muchas cosas que hay que hablar de la Biblia, pero todo tiene que ser la revelación de Jesús el Cristo, porque es el único tema de la Biblia, el único asunto de la Biblia. Los 66 libros hablan de Jesús el Cristo. Y esas son palabras de vida eterna. Él es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora vamos al siguiente tema. Está en Mateo capítulo 16. El siguiente tema. El pastor Bermúdez habló un poco, ¿verdad? O un mucho, no sé. Pero queremos volver a tocarlo. Y queremos reafirmarlo. Porque necesitamos entender la revelación de Pedro. Y antes de empezar el tema, que es Jesús el Cristo, página 12, yo le quiero decir y comentar algo para que usted se antene, para que usted se sintonice, para que usted despierte, porque este es un momento bien importante. Amados, usted puede salir de aquí con entendimiento, o mejor dicho, con conocimiento. 2 Corintios capítulo 3 dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan cuando vinieron los magos de Oriente a buscar al rey de los judíos? Y buscan a Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, ¿qué pasó, papá? Pues yo soy. Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Entonces se da cuenta, porque no eran magos como le conocemos, eran sabios, eran gente, científicos, teólogos, filósofos de la época. Y no eran tres, era una caravana, muy posiblemente. Y entonces Herodes manda a preguntar a los religiosos de la época, y ellos dicen, está escrito que en Belén. Y lo más impresionante es que toda esa gente que le dio la respuesta a Herodes sabía santo y seña acerca del Cristo, pero no estuvieron allí. Mejor fueron unos magos de Oriente que estuvieron allí. Unos pastores insignificantes estuvieron allí. Simeón, un viejito que estaba a punto de morir, estuvo allí. Ana, una mujer viuda y piadosa, estaba allí. Y todos movidos por el Espíritu. Simeón dijo, ahora puedes llevar a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. A María le dijeron, una espada traspasará tu propio corazón. Este está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Pero los religiosos no estaban allí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos pastores no tienen esta revelación. Y son pastores. No tienen la revelación del Cristo, aunque mencionan Jesucristo. Se perdió. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de pastores. Porque dice de los incrédulos. Y a veces no creemos que el Evangelio es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. La gente de esa época conocía bien la letra, pero la letra mata. Leían la palabra. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñáis, no dice escudriñad, está mal interpretado ahí, mal traducido. El original dice, escudriñáis las escrituras, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Leyendo la escritura, estaban obsesionados, apasionados con la escritura. Pero Jesús estaba enfrente de ellos y no lo veían. El Cristo estaba allí, el cumplimiento, y amaban más su estudio, su entendimiento, que la revelación manifestada.
¿Sabes quiénes son los que rechazan esta palabra cuando la predicamos? Aquellos que creen que ya lo saben. ¿Y sabes quiénes sí reciben esta palabra? Los Simeones y Anas. Los que están esperando el mover del Espíritu Santo y que identifican: esto es del Espíritu, esto es del Espíritu. Es interesante porque el Señor agarró a pescadores y a publicanos y a gente muy sencilla, porque ellos no tenían esa estructura farisaica que les impedía, ese orgullo que les impidió ver al Mesías. Ellos no tenían esa estructura, ellos simplemente tenían un corazón que latía por esa vida que sentían en Él. Oro al Señor que Dios nos dé la revelación en este día, en estos días, de quién es el Cristo. Porque puedes salir aquí diciendo: ok, gracias, es el Rey, hello, sacerdote, profeta, ya lo había dicho, ya lo había predicado, pero sin la revelación. Saldrá de Belén, pero no tuvieron la revelación. Antes hasta lo persiguieron, se ofendieron. ¿Se acuerdan de aquellos fariseos? Señor, tu palabra también nos ofende. Y Jesús: pues se lo dije por usted. Mateo 16, dice la palabra en el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como decían acá, para. Este primer versículo yo muchas veces lo leí y no, se me pasó de noche. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y se me pasó de noche. Y es bien importante. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Es una ciudad o una región que le pusieron el nombre César y Felipe. Cesarea de Filipo. El César era el emperador y Filipo de Dom era el gobernante de aquella región. Entonces es una región, es territorio del reino de Israel, pero con el nombre del emperador y el gobernante romanos. ¿Qué significa? Que Israel ha caído, que el lugar que debía ser el reino de Dios está bajo el gobierno de Satanás. ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? La iglesia también ha caído. La iglesia, que debiera ser el lugar de la revelación, el lugar de las palabras de vida eterna, el lugar de la presencia de la vida eterna, se ha convertido en cancha de fútbol del diablo. Hoy la iglesia está predicando tantas cosas que no son la palabra de Dios. Una iglesia que no tiene revelación, tiene religión. Una iglesia que se ha prostituido con el mundo, se ha secularizado. En mi propia ciudad yo he escuchado los mensajes de personas que son la autoridad de algunas iglesias, que predican psicología, cuentan fábulas, ni siquiera usan parábolas de la Biblia, cuentan fábulas. Y la gente no puede dejar sus cadenas. La gente no puede tener la vida eterna. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, fariseas hipócritas! Porque recorren mares y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen más hijo del diablo. No entran y ni siquiera dejan entrar. Cesarea de Filipo. Se ha perdido el reino. ¿Por qué? Porque Israel no reconoció que el Cristo estaba entre ellos. No reconocieron al Cristo. Él les hace la pregunta, versículo 14. Responden ellos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta respuesta
arroja algo muy fuerte. Las personas en Israel tenían un concepto de Jesús. ¿Se acuerdan de aquella porción de Corintios, de 2 Corintios 11, verdad? Un Jesús distinto, un espíritu distinto y un evangelio distinto. Es esta percepción de Jesús equivocada. Eso es el espíritu distinto, ese es el evangelio distinto, es el Jesús distinto. Un Jesús a la manera de Juan el Bautista, un Jesús a la manera de Elías, un Jesús a la manera de Jeremías, un Jesús a la manera de alguno de los profetas. Ese es el Jesús distinto del cual habla 2 Corintios 11. Y dice, y bien lo toleráis. ¿Cuál es el Jesús tipo Juan el Bautista? Aquel que corrige los males de la sociedad. Martin Luther King fue un pastor negro en los Estados Unidos que trabajó por los derechos de la gente de tez negra. Y es conocido como alguien muy querido en esa nación. Pero él no predicó de Cristo. Habló de derechos humanos. Y lo alaban porque pareciera para ellos pareciera ser que dio en el blanco, que dio en el clavo. Que lo más importante son las reformas sociales o raciales. Y si bien es cierto, ¿quién fue Juan el Bautista? Fue alguien que le dijo a Herodes, oye, estás con la mujer de tu hermano Felipe. Herodías, no te es lícito, le costó la cabeza. Y Jesús también corrigió los problemas de la sociedad. Le dijo a los fariseos, raza de víboras. Llegó al templo y hizo un azote con las cuerdas y corrió a todo mundo a latigazos. Y decían, es Juan el Bautista. Sí hizo eso, pero ese no es el Jesús que es Jesús. Es solo un prisma, pero no debe de ser el enfoque. Si no estamos en contra de que haya reforma social, no queremos ser malinterpretados, pero eso no es el evangelio. ¿Me está captando? Otros dicen que eres Elías. ¿Quién fue Elías? El profeta de mayor poder en el Antiguo Testamento. Fuego cayó del cielo cuando él oró. Hubo seca por 3 años. Comió un platillo y caminó no sé cuántos días, más de un mes. Con su manto separó las aguas. Y Jesús demostró mucho poder, muchas sanidades, resurrecciones instantáneas, inmediatas. Pero los milagros eran apenas señales de que Él era el Cristo, pero no era el enfoque. Y otros dicen que eres Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? El profeta llorón. Lloró por las viudas y los huérfanos de Israel. Se lamentaba, por eso está escrito las lamentaciones, son las lamentaciones de Jeremías. Lloró porque Israel había perdido su salvación. No había escuchado la palabra de Dios para ellos. Jesús también lloró sobre la tumba de Lázaro. Lloró. Dice que entró a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero ahora vuestra casa os es dejada desierta. Jesús lloraba. Jesús se lamentaba. Dice que Él tuvo compasión porque las multitudes andaban como ovejas que no tenían pastor. Y la iglesia hoy también gira en torno a esas reformas sociales o está atrás de la demostración de poder, conferencias del poder, conferencias de la unción, campañas de sanidades, pensando que eso es el evangelio. Y no sé si tú lo identificas. Hay iglesias que tienden a lo social y a la reforma. Hay iglesias que tienden hacia lo sobrenatural y el poder, la manifestación del Espíritu. Hay otras iglesias que se mueven hacia la compasión, ¿verdad? Ayuda social, abrigo, comida para gente indigente. Y todo esto puede ser bueno, buenísimo hacerlo, pero eso no es el evangelio.
Tengo un joven en mi congregación que llegó conmigo y me dijo: pastor, estoy ayudando a un orfanato, le estoy llevando regalos, voy con ellos, les enseño a tocar música y les hablo a los niños. Y le dije: ¿y les has compartido del evangelio? Y dice: no. Le dije: ¿de qué sirve todo lo que estás haciendo si esos pequeños van a perderse eternamente? O alguno de los profetas. Si me das más retorno, aquí se perdió mi retorno y ya no me escucho. ¿Cuál es la perspectiva? Como alguno de los profetas, cualquier tipo de doctrina o palabra, enseñanza. Hay iglesias que se devotan al estudio de la palabra, y es bueno estudiar la palabra, pero si la palabra no nos lleva al Cristo, es otra religión, una religión más. Y después de esta respuesta, Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Han estado con Él, han caminado con Él, han despertado con Él, han dormido con Él, han comido con Él, han visto todas las señales. Y ahora ustedes, después de varios años, ¿quién dicen que soy yo? Y en ese momento Pedro tiene la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Pudo ver al Cristo. Y Jesús le responde algo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Posiblemente usted esté en este lugar, esté escuchando la palabra, pero usted no va a tener la revelación por causa de mi predicación. Es imposible. Por muy buen orador que sea alguien, no puede conseguir que se revele esto al corazón si no es algo sobrenatural. Si no viene del cielo, no nos es revelado quién es el Cristo. Le dije esto a un pastor en Cuba. Le pregunté: oye, en medio del descanso de algunas palabras que ya estábamos finalizando, le dije: ¿qué ha sentido usted, pastor? Lo conocí allí. Dice: me pareció genial, es un buen método, lo vamos a añadir a nuestra visión. Y a mí no me gusta ofender a nadie, pero le tuve que hablar con toda la verdad. Le dije: pastor, usted no entendió nada. Esto no es un método. Esto no es para añadirlo a la visión. Ha habido otros que han dicho: es que yo me identifico, también mi mensaje es cristocéntrico. Solo que hay un engaño ahí. Al decir que es cristocéntrico, estamos diciendo que Cristo es el centro, pero significa esto, sin querer decirlo tal vez, que alrededor también hay otras cosas igual de importantes. Este no es un mensaje cristocéntrico. Esto es la revelación. Es la revelación de los 66 libros. Era el punto álgido al cual Jesús quería que llegaran sus discípulos. Es la roca sobre la cual Él iba a fundar su iglesia. Y por eso se pone tan feliz y le dice una palabra: bienaventurado. Es una palabra que en español perdió el significado. Muy dichoso, lleno de una gracia y de una misericordia, Pedro, ha sido lleno. Porque no te lo reveló una escuela, un seminario, un estudio. Te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí viene la transformación en la vida de Pedro, de ser Simón inestable a ser Pedro, piedra. La revelación cambia y transforma tu vida. Si no cambia tu vida, no fue revelación, fue entendimiento cognitivo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy vemos que la iglesia es todo lo contrario. La iglesia está retrocediendo y el Hades está avanzando. Hoy yo me encuentro en el internet con noticias escandalosas que una iglesia famosa mundialmente,
uno de sus músicos, uno de los cantantes de su coral en Estados Unidos se declaró gay y que había estado en una relación homosexual por mucho tiempo con otro congregante. Pastores con una vida oculta de homosexualidad. Escándalos financieros dentro de la iglesia que avergüenzan el nombre del Señor, porque la iglesia perdió la revelación, porque esas iglesias no son la casa fundada sobre la roca que dice Mateo 7, sino son casas fundadas sobre arena, sobre personalidades. Muchas iglesias están cayendo, y mega iglesias, porque sus líderes están cayendo. Y como esas iglesias estaban fundadas sobre la personalidad y el carisma de esos hombres o de esas mujeres, cuando el líder cae, toda la organización cae, es arena. Pero cuando la iglesia está fundada sobre la revelación del Cristo, pueden venir vientos y azotar ríos contra aquella casa, pero no se mueve. No se mueve. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una iglesia con verdadera autoridad, una iglesia que está fundada en una roca, una iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Pero ¿qué es el Cristo? Pedro entendió que era el verdadero rey que venía a destruir a Satanás. Pedro entendió que Jesús era el verdadero sacerdote que iba a terminar con el problema del pecado. Él tuvo la revelación de que Él era el profeta, porque había dicho que Él tenía palabras de vida eterna. Le fue revelado, su identidad fue cambiada. Por eso en el primer mensaje del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 36, él hizo el énfasis, sepa pues, y lo está diciendo 50 días después de la resurrección. Más específicamente 53 días después de la crucifixión. Y lo está diciendo en Jerusalén, el lugar donde estaban Anás, Caifás, Alejandro y todos aquellos que lo encarcelaron y lo crucificaron a costa de su vida. Se levanta y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue su mensaje. Y no es de admirar que 3,000 se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Con un solo tema que tenía la revelación del Cristo, 3,000 fueron alcanzados. De forma jocosa digo que hoy los pastores preparan 3,000 sermones para conseguir por lo menos un convertido. Porque el problema no es si predicas bien o mal, el problema es el contenido. El pastor Cho toda vez me recuerda, Fabián, no es por causa de la oratoria, es por causa del contenido que la gente cobra vida. Y se lo agradezco. Porque en los seminarios, en los institutos, lo que más buscan los estudiantes es ser el mejor orador. Impresionar, como decía el pastor Bermúdez, hacer llorar, contar una historia que deje a la gente así, y que al final diga, oh, qué buen sermón, pastor. Pero sermones que no cambian a la gente, sermones que no causan reforma, que no generan cambio, porque no tienen el núcleo, porque salen del alma para el alma, de la mente para la mente. Pero cuando Pedro se levanta a predicar, él está predicando de algo que él vivió. En Hechos capítulo 4, él le dice a los fariseos, no podemos callar de lo que hemos visto y oído.
Estaban hablando de algo que experimentaron, que vivieron. Pedro vio al Cristo. Y en ese lugar se levanta la iglesia. Después de esta predicación, una iglesia sobre la roca es levantada. Por eso Juan, al final de su evangelio, escribe: estas se escribieron con un solo propósito: que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque solamente hay vida cuando creemos en este nombre, no en un falso Jesús, no en un falso espíritu, no en un falso evangelio, sino en el Jesús que es el Cristo, el Espíritu Santo que da testimonio de Él, y el evangelio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tenemos vida eterna. Jesús le dijo a esos hombres: escudriñad las Escrituras, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En Hechos 5:42 dice la palabra que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado los pastores? Tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva. ¿Cuántas veces hemos dicho que el Señor va a levantar ese tiempo que vivió la iglesia primitiva? Conversiones en masa, señales y portentos, como en Éfeso, ¿verdad? Que hubo una conmoción en la ciudad por causa del trabajo de Dios a través de la vida de Pablo. Pero no entendemos el principio. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. Había un solo sermón, había una sola revelación a ser enseñada. Obvio que usaban toda la Biblia para hablar de esto, pero se llegaba al núcleo: Jesús es el Cristo. En Hechos 9:22 ya fue leído: Saulo se esforzaba y confundía, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. En Hechos 17:3 ya lo leímos también, en el tema del núcleo de la Biblia. Aquí encontramos a Pablo, se le llama Pablo, de 15 a 20 años después sigue predicando el único mensaje que siempre predicó: que Jesús es el Cristo. En Hechos 18:5 dice que llegó Silas y Timoteo y lo encontraron a Pablo totalmente entregado a la predicación, y enseñaba y se esforzaba en demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. En Hechos 18:28, Apolos, después de haber recibido una corrección doctrinal de Aquila y Priscila, empieza a debatir y empieza a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Fue el tema, porque es la revelación, es la roca para edificar. En Hechos 13, versículo 48, la palabra declara: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos pastores, hermanos líderes, los que están ordenados para vida eterna van a resurgir en el momento que escuchen la revelación de que Jesús es el Cristo. Estamos enseñando todo lo que estamos enseñando, porque no habrá evangelismo mundial si no tenemos el evangelio. La iglesia perdió el evangelio. Qué dramático decir esto. Por eso no hay evangelismo. ¿Cómo vamos a evangelizar si no tenemos el evangelio? Es como querer empezar un partido en el estadio aquí más importante de Argentina, que ya se me olvidó, ¿verdad? En el Boca, dice el pastor que el Boca. No se peleen por eso, por favor. Un partido impresionante, el Barça contra el Madrid allí, un partido especial, pero se avientan los jugadores y cuando empieza el juego y el árbitro pita, ¿verdad? Se dan cuenta que no existe ningún balón de fútbol en el estadio. Así es nuestro evangelismo. Sin la revelación, sin el evangelio original, predicando un Jesús que no es el Jesús, ministrando un Espíritu que no es el Espíritu Santo, predicando un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas 1.
Que el Señor nos revele que Jesús es el Cristo en estos días. Que esta palabra te haga resurgir de entre los muertos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Jesús es la gloria de Dios. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora el Señor nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es el profeta que abrió el camino para reconciliarnos con el Padre. Es el nombre sobre todo nombre. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, revélanos al Cristo. Revélanos que Jesús es el Cristo, Señor. Hoy podemos entender y viene temor a nuestro corazón que no es por una enseñanza, que no es de carne y sangre, Señor, que esto puede ser participado, sino que es una revelación que solamente tú concedes en tu misericordia. Señor, no es del que quiere ni del que corre, sino de ti mismo, que tienes misericordia. Y te pedimos, Señor, en esta tarde, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Luján. Ten misericordia de la Argentina. Restáuranos el Evangelio original, Señor. Restaura la revelación a tu pueblo, Señor. Vuélvenos a edificar sobre la roca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En el nombre de tu Santo Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga.